Les saludo en el amor del Señor. El día de hoy vamos a continuar el estudio de Segunda de Samuel en el capítulo 22. Yo le puse a la enseñanza del día de hoy como título Un canto de gratitud. Este capítulo tiene 51 versículos, es un poco extenso. Entonces vamos a procurar, a medida que avanzamos el estudio, ir meditando en cada uno de los versículos y los segmentos y párrafos que vamos a ir estudiando el día de hoy. La primera parte, del versículo 1 al versículo 25, da una alabanza, una liberación y después una razón de la alabanza de David. Y en la segunda parte es lo mismo en esencia, pero en un orden diferente. Primero habla de la razón de la liberación, después la liberación y la alabanza. Habíamos visto nosotros, con el pastor Efraín, que estos últimos capítulos de Segunda de Samuel no guardaban una relación cronológica con lo anterior. De hecho, aquí empieza y marca un hito en la cronología. Dice: esto cantó David cuando fue liberado de las manos de Saúl y de sus enemigos. ¿Ya? Entonces, para empezar, me acordé de una historia, escuché una historia de un joven de más o menos 30, 31 años que estaba postulando para un puesto gerencial en una empresa. Cuando este joven va a la entrevista de trabajo y ven su hoja de vida, ven que él había estudiado en muy buenos lugares. Su hoja de vida era excelente. Y cuando su jefe o su futuro jefe, la persona que lo estaba entrevistando, le pregunta: ¿tú obtuviste becas para estudiar todas estas colegiaturas? No, le dice, todo fue pagado. ¿Y dónde trabaja tu papá?, preguntó el entrevistador. Mi papá murió cuando yo nací. Y entonces, ¿quién pagó todo esto? Entonces, él responde: lo pagó mi madre, ¿no? Mi madre es la que con su trabajo pudo pagar todas las colegiaturas. ¿Y en qué trabaja tu mamá? Mi mamá trabaja lavando ropa. Entonces se extrañó y esta persona que lo entrevistaba le dijo: ¿sabes qué? Vas a regresar hoy a casa y vas a lavar las manos de tu mamá. Cuando esto pasó, cuando él le responde esto, le dice: ¿y tú nunca habías ayudado a lavar a tu mamita? No, respondió el joven. Mi madre nunca quiso que yo lavase. Ella siempre prefirió que yo esté con los libros, estudiando, leyendo, para que pueda obtener todo esto que usted ve aquí. Entonces esta persona le da esta misión, le dice: vas a regresar a casa y vas a lavar las manos de tu madre. Y entonces esto lo deja como pensando al joven. Regresa a casa y la madre extrañada, ¿no? Él se acerca donde su mamá y le dice: ¿sabes qué, mamá? Quiero lavar tus manos. Y mientras iba lavando las manos de su madre, iba dándose cuenta, se iba percatando de arrugas y problemas en las manitos que nunca antes se había dado cuenta. De hecho, mientras lavaba sus manos, la madre sentía dolor, porque en sus manitos se habían formado nudillos en las articulaciones, producto de que toda la vida había lavado. No sé si ustedes conocen estas manitos lavadora. Antes no había lavadora. De hecho, si ustedes ven a personas ancianas que han lavado con la mano, van a ver que sus deditos se han deformado y que han crecido los nudillos, se han formado como pelotitas en los nudos de los dedos y se han chuequeado. Esto es porque han lavado toda su vida, ¿no? Y mientras él lavaba su madre con lágrimas, ¿no?, se fijaba en esta actitud. Entonces el hijo reflexionó. Al final, mientras el hijo terminó lavando en esta ocasión la ropa que su madre estaba lavando, y el día siguiente regresa con el entrevistador y
y le dice, ¿cómo te fue? Y el joven se percató de cosas que nunca antes se había percatado. Se percató de las arrugas que sin darse cuenta habían sido el motivo, la razón por la cual él había tenido la oportunidad de estudiar. Y el futuro jefe le dice, lo que nosotros estamos buscando es reclutar a un joven que entienda el valor de la gratitud, el valor del esfuerzo. De hecho, para ocupar un puesto de gerencia, debes ser consciente de las muchas personas que hay detrás de ti. Para darte esa responsabilidad, no simplemente te la dan con un buen sueldo, sino tienes que saber que hay muchas cosas que dependen de ti, que la responsabilidad es muy grande. De lo que habla esta historia es acerca de la gratitud. Yo le puse como título al sermón, un canto de gratitud. Y quise contar esta historia al comienzo porque quiero que reflexionemos acerca de este gran valor, así como lo hizo David. Vamos a empezar. El versículo 1 dice, David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Aquí vamos a empezar el estudio y vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dirija. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias por la libertad y el privilegio de estar aquí y de escuchar tu consejo. Quiero que hoy, Señor, puedas hablar directamente a nuestros corazones, a mostrarnos las cosas que debemos cambiar, a que nos ayudes a poder conocerte un poco más. Te pido que uses mi vida para compartir, Señor, del Evangelio esta mañana de forma clara, que yo pueda recordar las cosas que he estudiado y que tú puedas hablar por medio de mí a tu pueblo y que puedas hablar a mi persona también. Usa mi vida, Señor, esta mañana. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 dice, David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Entonces, David hace este canto y cuando hablamos de David, se nos vienen a la mente varias escenas. De hecho, hemos venido estudiando 2 de Samuel y hemos venido recordando qué cosas había pasado David. ¿Recuerdan cuando empezó la historia con David? ¿De dónde venía David? ¿Qué era David? Era un pastor de ovejas. Después, no se estaba viendo absolutamente nada. Y no sé cómo ponerlo. Denme un minutito, por favor. No se ve esto. Cuando recordamos la historia de David, desde que fue llamado, cuando era pastor, ¿se acuerdan cuando iba a ser ungido? Samuel estaba buscando y ve entre los hijos de Isaí y nadie, ¿no? Dice, saca a todos sus hijos y ni uno era, y faltaba uno. Y lo escogen a David, el menos pensado. Después, cuando empieza a tener sus batallas, y cuando se enfrenta a Goliat, el gigante, cómo lo vence, cómo empieza a tener victorias y ya se vuelve un hombre de guerra. Ese es el David. En estos momentos, aún David no había pecado. Entonces, mientras vamos avanzando, vamos a ir reflexionando en eso. ¿Y quién es el destinatario? Dios. Lo que David quiere hacer ahora es mostrarle, porque ese es el propósito de la Escritura ahora, lo que David quiere hacer es mostrarnos a nosotros también, porque nosotros estamos leyendo este párrafo ahora, cómo Dios puede ser conocido a través de una persona, por medio de una persona, a través de diferentes circunstancias. Quizás la forma como describa
David a Dios en este capítulo no sea la misma forma como tú lo vas a describir en tu vida. David va a usar frases y versículos relacionados a lo que él está viviendo. Él está viviendo persecución, él está viviendo guerras, y él va a usar estas figuras, va a usar mi alto refugio, la roca. Pero la idea es que cada uno de ustedes pueda describir, me incluyo, a Dios en la forma como se ha manifestado y nos ha ayudado en cada etapa de nuestra vida hasta este momento. Que cada uno podamos reflexionar y recordar, porque quizás no estamos poniendo en práctica la gratitud. Este joven, en la historia que conté al inicio, había dejado pasar estas arruguitas de su mamá. Y cuando recién se dio cuenta, recién pensó en qué importante es ser agradecido. Todas las cosas que su madre había tenido que pasar para que él pudiera estudiar. Sigamos. A ver, sí se ve, ¿no? Lo malo es que no tengo control aquí. Perdónenme, hermanos. No sé por qué está así. ¿Puedes ponerlo, Yanelita, para una sola pantalla, por favor? Disculpen. Aquí David está hablando de un Dios en el cual no solo ha escuchado hablar cosas de él, sino, y no solo de la teoría, sino de la práctica, de la experiencia. En el versículo 2 dice, a ver, vamos a seguir con el, ¿ya lo tienes? Van a disculpar, hermanos, la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Versículo 2 dice, dijo así, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Y miren los adjetivos, disculpen, con los que David describe a Dios. Usa mi roca, dice amparo, libertador, Dios, peñasco que me refugio, escudo, el poder que me salva, alto escondite, protector y mi salvador. Quiero que me ayuden siguiéndome el texto. Ustedes ahí tienen las Biblias. Mi amparo. Miren todos estos adjetivos que usa David. Mi salvador, mi Señor, es el peñasco en el que yo me refugio. Pero aparte de todos estos adjetivos, quiero que se fijen en cuántas veces usa mi en esos dos versículos siguientes. Mi es mío, dice David del Señor. Es mi roca, es mi salvación, es mío. Y cuando habla de mí, lo que quiere expresar este adjetivo de apropiación es la forma como David había conocido a Dios en estas etapas de su vida. Yo no sé cómo tú has conocido al Señor o cómo tú puedes describirlo. Quizás sabes por teoría que Dios es sanador, porque ha pasado algo en tu vida donde Dios se ha manifestado de esa forma. O tu proveedor, tu salvador. Pero la idea es que tú puedas describir a Dios de forma personal. Yo sé que tú no vas a poder describir a Dios de la forma como David lo ha hecho, porque tú no estás en la guerra, o tú has ido a la guerra y has usado escudos, o has ido a una cueva, has ido a un peñasco. No vas a poder describirlo de la forma como David, porque no lo has experimentado y no lo has conocido como David lo conoció. Pero tienes que pensar
¿Cómo conoces al Señor? ¿Cuánto conoces al Señor? ¿Qué es para ti? Yo, hermanos, puedo decir que Dios ha sido la paz y el sustento en medio de una época donde no tenía trabajo. Dios ha sido la fortaleza cuando la enfermedad vino a mi vida. Dios ha sido esa paz que encontré cuando todo era problema y caos. Dios ha sido la alegría y el gozo para continuar día a día en el camino de la fe. ¿Cómo tú conoces a Dios? ¿Cómo has conocido a Dios? Descríbelo en primera persona. ¿Qué ha sido para ti? Si es que tú no haces esto, es difícil que tú llegues a ser agradecido. Porque te vas a preguntar, ¿y agradecido con qué? ¿Y agradecido por qué? De repente estabas a punto de morir y el Señor te rescató. De repente tu hijo enfermó y el Señor le sanó. De repente pasaron problemas que no dependían de ti y algo te ocurrió en esta vida. Y el Señor fue tu paz y tu reposo en medio de esa circunstancia. De repente vivías pensando que las riquezas y todo eso te iba a dar llenura y satisfacción. Pero el Señor te hizo dar cuenta de que eso jamás te iba a llenar como Dios lo iba a hacer. ¿Cómo tú describes a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? Los siguientes versículos dicen, el versículo 4, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Miren lo que dice, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Invoco. Esa es una palabra que subrayé en las diapositivas. Invoco. No sé cuántos de ustedes hacen esto, pero ¿saben cuál es una de las promesas del Señor? Dice, llama y yo responderé. Toca y yo abriré. En Jeremías 33:3 dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Y sabes en qué contexto dice esto en Jeremías? Jeremías estaba capturado, estaba prisionero, estaba en un patio ahí, y los dos primeros versículos dicen, Dios, el creador del cielo y de la tierra, habló. Y en medio de esta situación le dice a Jeremías, clama y yo te responderé. El profeta lloró. Y te mostraré grandes cosas. Pero clama a mí. Mi ánimo esta mañana es para que ustedes puedan hacer esto en medio de esa situación. Yo no sé cómo estás ahorita, de repente estás feliz, no hay problema, pero de repente estás en problemas. O de repente, ahorita una llamada cambia tu situación. No sé cuántas veces les ha pasado eso. Imagina que ahora te llaman y te dicen, tu hijo ha muerto, tu madre, tu padre ha muerto. En medio de esta situación, de situaciones difíciles, es donde debemos clamar al Señor. Mateo dice eso y Lucas también lo describe. Estamos en el versículo 9, es lo que tienen en la pantalla, ¿verdad? Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Y tienes que imaginar a David en medio de la persecución, huyendo de Saúl. Tienes que imaginar a David enfrentando ejércitos que son más grandes en número, más fuertes. Tienes que imaginar a David viendo toda esta situación, pero también viendo
que todo se arregla para que el Señor le dé la victoria, porque la victoria no iba a depender de él. Lo que David veía era esto: echaba humo por el fuego consumidor, lanzaba carbones, rasgando el cielo descendió pisando sobre oscuros nubarrones. Solo alguien que está en medio de una situación complicada puede ver que todo se mueve para que, y todo se mueve por la obra de Dios para darte la victoria. En el siguiente versículo dice: montando sobre un querubín surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento, de las tinieblas y de los cargados nubarrones hizo pabellones que lo rodean. Verso 13: de su radiante presencia brotaron carbones encendidos, desde el cielo se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Acá David está describiendo la majestuosidad del Señor. ¡Qué miedo! No sé cuántos de ustedes, bueno, yo me acuerdo cuando era niño, desde donde yo vivía se podía ver la ciudad. Y antes llovía mucho, yo me acuerdo de lluvias mucho más fuertes de las que ahora tenemos. Y tú veías los rayos caer en el medio de la ciudad. Y contabas, nosotros contábamos hasta 10 y recién escuchábamos, ¿no? El trueno. Y nos metíamos debajo de la cama. Y qué miedo, ¿no? Esa sensación. Dios es terrible y majestuoso. Así como es amoroso y misericordioso, tiene una majestuosidad que hace temblar. De lo que yo les he hablado, eso es su creación. Imagínense al Dios creador. Siguiente versículo: lanzó flechas y centellas contra mis enemigos, los dispersó y los puso en fuga. A causa de la represión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. Y yo pienso en Saúl persiguiendo a David. Saúl queriendo matar a David. Y a David teniendo tantas chances de matar a Saúl. Y ante todas ellas respondía: no voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová. El Señor verá. Cuando le insultaban, déjalo. Tal vez el Señor lo mandó. Pero él nunca tomaba venganza. Siempre dejaba la justicia en las manos del Señor. Y siempre su confianza era plena en el Señor. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. En Primera de Samuel, ¿se acuerdan de esta escena? Cuando le decían a David: el Señor lo ha puesto en tu mano. Esta cueva todavía existe, hermanos. Así es que cuando ustedes vayan a Israel, pueden tomarles fotos y me la traen aquí después cuando regresen, me la muestran. Estos lugares existen. Ahora vamos a ver el por qué Dios libró a David. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Y miren cómo continúa él escribiendo estas líneas: pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro ante él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de él. ¿Por qué creen que David habla estas cosas? ¿Saben qué? Yo no creo que David quiera resaltar su justicia a través de estos versículos. Yo entiendo que David ha hecho suya una promesa grande del Señor que a veces a nosotros se nos olvida. Yo no creo que David haya escrito esto porque en su mente esté que él era un varón perfecto. Yo creo que él había creído que al justo, al que busca a Dios y teme a Dios, el Señor le guarda y le bendice. Mi temor es que muchos de nosotros vivamos
de esas reglas que son excepciones. Quizás para muchos está en que si eres justo te va a ir mal. Si eres obediente te va a ir mal. Y de eso hacemos una regla para nuestra vida. Cuando esas son las excepciones. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor quiere tratar a esas personas porque tiene un mejor galardón para ellos. Porque las pruebas no son casualidad, porque todo tiene un propósito. Porque todo tiene un propósito, hermanos. Recuerda, no debes pensar que, bueno, al justo y al injusto igual, ¿no? ¿Para qué soy justo? El Señor guarda a los justos y ama a los justos. Y ahora les mostraré algunos versículos. Pero qué importante es hacer de esto una promesa real en nuestras vidas. Qué importante es que cada uno de nosotros entendamos que obedecer, seguir la santidad y la justicia vale la pena en el Señor. Así como David creía esto. Y a eso, él decía, esto ha pasado, bueno, porque he guardado los mandamientos del Señor. Esto bueno ha venido porque hemos sido honestos. Así como cada uno de nosotros puede decir, esto ha venido, ¿sabes qué? Porque hemos actuado bien. No porque son perfectos, porque no es la idea en estos versículos. Dice ante él, y acá hay promesas que puse para que podamos recordar. Mateo 25, 31 al 40 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En el Salmos dice, en el Salmo 146, 8, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. A veces a nosotros nos gusta vivir sufrientes, ¿no? Nos gusta vivir así, en la tristeza. Pero cree esta promesa, vale la pena ser obediente. Si acá no está tu galardón, ¿sabes? Tu galardón está en el cielo. Tu galardón es algo que la polilla no come. Es eterno. Más promesas. Génesis 18 del 20 al 32, cuando pasa lo de Sodoma y Gomorra y cómo el Señor guarda a los justos. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo, dice Proverbios. Salmos 1 del 5 al 6, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos, ¿qué pasa? Perecerá. La segunda parte, que es un repaso a lo primero que hemos estado viendo. Versículos 26 y 27 va a empezar con la razón. Tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Miren cómo describe. ¿Por qué tú eres fiel, eres irreprochable y eres sagaz con quienes son fieles, con quienes son irreprochables, con quienes son sinceros, pero también sagaz con aquellos que son tramposos? Mi ánimo es para que pongamos en práctica la fidelidad, para que seamos hombres y mujeres íntegros, para que seamos sinceros con el Señor, para que seamos íntegros con Él. La gratitud de la que habla este sermón es una gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho. He empezado mostrando las manos de esa madre que había lavado toda su vida ropa para que su hijo pueda tener estudio. Y quiero mostrarles al final otras manos, cómo quedaron otras manos para que tú y yo podamos tener salvación, para que podamos tener paz con Dios. Verso 28, das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara, tú, Señor,
iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Y miren cuántas veces usa de nuevo: tu mirada humilla a los altaneros, tú, Señor, eres mi lámpara, tú, Señor, iluminas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, todo es con Él. El siguiente versículo dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él confían. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? El camino de Dios es perfecto. ¿Se acuerdan? A mí me hace acordar esto, el camino de Dios, cuando Jesús se describe a sí mismo como, no como un camino, pero como el camino. Un camino puede ser uno de muchos caminos que tienes para ir de aquí a la Plaza de Armas. Pero el camino te habla de singularidad, te habla de uno solo. El camino de la obediencia, el camino de la fe. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Y aquí en Juan 14:6 está lo que les mencioné. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús de sí mismo. Nadie llega al Padre sino por mí. Solo hay un camino a Dios, un camino al Padre. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Ese es el camino de la fe y la confianza plena en Él. Y esto nos lleva de nuevo al principio. ¿Cómo confías en alguien a quien aún no conoces? Verso 33. Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Dice: adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino. Por eso mis tobillos no flaquean. ¿Y saben de lo que está hablando David aquí? David está diciendo: todo lo que yo tengo, todo lo que soy capaz de hacer, todas las cosas buenas que puedo hacer, todos los dones y los talentos, todo eso viene de Dios. ¿En qué eres bueno? La música quizás. ¿Eres buen orador? ¿Te gusta servir y lo haces muy bien? ¿Eres un buen líder? ¿Eres un buen jefe? ¿Tienes habilidades directivas muy altas? ¿Qué tienes de bueno? ¿Te gusta? No sé. Pero acá David dice: todo lo bueno que yo tengo viene de Dios. Toda la agilidad, toda la capacidad viene de Dios. Te hago recordar eso. Que todo lo bueno que tú tienes, todo lo bueno que tú haces, viene de Dios. Y a Él va dirigido. La Biblia dice que todo ha sido creado por Jesucristo y todo se dirige a Él. Mi ánimo es para que en cada meta que te propones en esta vida, pongas a Dios en el centro de esa meta. Porque eso va a ir, todo va hacia Él. ¿Crees que tuya es la capacidad y no se te ha dado? Pues David escribe esto muy claro aquí. Todo lo que tienes te ha sido dado. La inteligencia para las ciencias, la inteligencia para las letras, ¿no? Todo eso ha sido dado por el Señor, toda la capacidad. Y acá no habla solo de cosas espirituales, como enseñar la palabra, como servir, como hacer misiones. Acá dice: me has hecho ágil para la batalla. O sea, quiere decir que todas las cosas que podemos hacer bien nos han sido dadas, o que consideramos un don, nos ha sido dado por el Señor y debe ser usado para su gloria. Si tú te das cuenta de eso, entonces contribuye a que seas agradecido.
Si eres consciente de que todo se te ha dado, tienes que ser agradecido. Tal vez se te ha pasado, tal vez estás distraído, tal vez has olvidado por un momento, por unas semanas, todas las cosas que el Señor te ha dado y te da. Y piensas que le haces un favor a Dios viniendo aquí, o le haces un favor al pastor o a los líderes sirviendo aquí, que nadie más que tú podría servir. No es la correcta motivación. La correcta motivación es la gratitud. Como te digo, si no eres consciente, va a ser complicado que puedas ser agradecido. Sigamos. Perseguí a mis enemigos y los destruí, dice, no retrocedí hasta verlos aniquilados, los aplasté por completo, ya no se levantan, cayeron debajo de mis pies. ¿Saben qué? Esto me recuerda mucho a Jesús. Y lo que va a decir después también. Tú me armaste de valor para el combate, bajo mi planta sometiste a los rebeldes, hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda, no hubo quien los salvara, al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé, los pisoteé. Parecían el polvo de la tierra, parecían el lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada, me has puesto por encima de los paganos, me sirve gente que yo no conocía. Eso dice David. En Isaías 51:6 dice, alzad vuestros ojos. Le hablo ahora a aquellos que piensan y viven bajo esta filosofía, no importa. Yo soy cristiano, estoy nacido para sufrir, ¿no? Recuerda que tampoco es eso todo el evangelio. Porque vas a llegar a pensar que, no sé, puede que no valga la pena que seas obediente, que seas, porque acá en esta vida no hay nada para ti. Y no es lo que David quiere transmitir ahora. David quiere transmitir que tú también puedes vivir bajo esta promesa, bajo esta convicción de que el Señor guarda a los justos. De hecho, como Calvary, tenemos una postura cuando cosas muy feas ocurran en el fin de los tiempos, que el Señor guardará a los suyos. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. Dice que van a ser como mosquitos. ¿Has matado a un mosquito? ¿Lo has hecho así todavía? Después has visto su sangre. Ese va a ser el fin de los inicuos. No va a ser tu fin. El Señor bendice a los justos. Recuerda eso. Miren, ya viene el día, dice Malaquías, ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 45, son extranjeros y me rinden homenaje, apenas me oyen, me obedecen, esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. Esta es la última parte, el Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios mi Salvador, Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. ¿No es Jesús el que está hablando aquí? El Señor vive. Alabado sea mi roca, exaltado sea mi Dios. ¿Quién es Dios para ti?
¿quién es Dios para ti? Tú no lo vas a describir como yo lo he descrito hace poco, porque las situaciones por las que tú has pasado son diferentes de las mías. Pero tienes que alabarlo por quién es Él en tu vida. Porque de la misma forma como David describe a Dios como mi Dios, mi roca, es como tú debes hacerlo. Versículo 49, tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey y a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Qué bonita esa promesa. Les vuelvo a recordar. Muchos justos sufren en esta vida, pero su galardón en el cielo es más grande porque ese sufrimiento tiene un propósito. Romanos 5:12 dice que por medio de la cruz de Cristo nosotros tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Guarda eso en tu corazón. Si tú vives en fe, si buscas la justicia y buscas obedecer la palabra de Dios, el Señor te guardará. No es en vano, no es por gusto, no es que aquí no hay nada. El Señor te va a dar gozo, paz y te va a guardar aquí, porque el Señor no ha hecho de ustedes instrumentos de ira. No ha hecho de nosotros esto Dios. Recuerda esto. Y quiero terminar con esta imagen. En la primera imagen les mostré las manos parecían las manos de mi abuelita. Mi abuelita tiene así sus manos, arrugaditas y todas con callo y que están sus deditos doblados. Y a veces para mí, en mi afán de hacer mis cosas, se me olvida visitarle, ¿sabes? Y tengo que recordar, tengo que regresar, tengo que recordar cuánto ella se ha sacrificado por mí. Yo crecí con mi abuelita y mi mamá tenía que trabajar y mi abuelita se quedaba lavando mi ropa y me cuidaba. Pero a veces se me puede ir eso y dejo de ser agradecido con ella. Estas manos ejemplifican, simbolizan las manos de Cristo, ¿saben? Y después de todo el sacrificio, aún quedaron cicatrices de lo que Él tuvo que vivir para que nosotros tengamos paz con Dios. Eso simboliza lo que Él tuvo que pasar para que tú puedas ser salvo y puedas vivir con gozo esta corta vida que tienes aquí, con esperanza, con alegría que no depende de cuánto dinero tienes en tu bolsillo. Una paz que solo trae el Señor. No entiendes y tampoco puedo describírtela, tienes que experimentarla. Pero no fue solo eso, ¿sabes? Involucró mucho sufrimiento. Involucró azotes también. Y cada vez que Él era azotado, tú estabas en sus pensamientos. Lo hacía por ti. Aun cuando clavaron sus manos y sus pies. Tú no has sufrido esto y no lo vas a sufrir, pero Él sí lo sufrió. Por ti y por mí. Cuando Él estaba en la cruz, en el momento último de su muerte, Él aún clamaba por ti y por mí. Y decía, perdónale. Perdona a Carlos. Perdona a Elmer.
perdona a Quique, porque no saben lo que hacen. Si tú regresas a esto, te vas a dar cuenta que el motivo de lo que sea que hagas es la gratitud para con el Señor. Te he hablado de todas las cosas buenas que puedes hacer. ¿Sabes qué? Dios debe estar en el centro de cualquier meta que quieras alcanzar. Cuando vienes acá, no es para agradar al pastor, no es porque no tienes nada que hacer. Es porque alguien ya hizo algo por ti y tú quieres ser agradecido. Eso debería ser tu motivación. ¿Ya olvidaste que Él sufrió esto por ti? ¿Ya olvidaste que lo escupieron por tu causa? ¿Y que fue molido a golpes? Solo la gratitud, regresar a la cruz, nos va a mantener firmes durante todo el camino. Recuerda, yo no te salvé, el pastor Efraín no te salvó, David ni Bruno lo hicieron, fue Jesús quien te salvó. Y cuando sirves o haces algo, es por Él. Cuando vienes y llegas tarde, no llegas tarde para el pastor, no llegas tarde para la iglesia. Esto es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios. Por favor, regresa y ve lo importante que es ser agradecido. Y un valor que puedes enseñar a tus hijos, la gratitud. ¿Sabes por qué pasó todo esto? Como les leí en Romanos, para que nosotros tuviésemos paz con Dios, para que pudieses estar aquí sentado hoy día, salvo. Y acá está el texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Conclusiones. La primera, la gratitud es un emblema del creyente y la motivación de su proceder, tanto en tu propio testimonio, en tu servicio, en la justicia y en la piedad. Todo debe ser movido por la gratitud hacia tu Señor. Punto 2, el siervo de Cristo debe vivir obrando en y por gratitud a su amado Salvador. Eso es todo por hoy. Quiero que podamos meditar en esto, meditar en la pregunta que hice cuando no se podía pasar las diapositivas. ¿Tú le conoces? ¿Conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Clamas, le invocas para conocerle más? ¿Estás tocando o ya te conformaste? ¿Crees que tu vida cristiana llegó a su límite y después es todo constante? ¿Ya fue? Como dicen los jóvenes. ¿No quieres más del Señor? ¿Piensas que lo que sabes es todo lo que hay por saber? ¿Piensas que lo que has vivido con Él es todo y lo que viene no hay nada nuevo? Toca la puerta, llama. ¿Crees que tu edad es un problema? Para Dios tu edad no es un problema. ¿Se acuerdan del viejo Nicodemo? La edad nunca es un problema. Hay algunos que de 40, de 30 ya se sienten viejitos. ¿Qué me va a usar el Señor? Mejor estoy en mi casa, tengo cosas que hacer. Pues el Señor no te salvó para que vengas solo los domingos. ¿Y qué pasa si tu familia se va y te quedas solo? Recién dirás, no tengo nada que hacer, voy a servir al Señor. No es la idea. Vive por gratitud, desde ya, con todas las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Está bien? Hagamos eso y reflexionemos en eso. Vamos a orar para terminar.